cordial bienvenida a este foro de periodismo y justicia energética boricua, en el cual tendremos un conversatorio con la reconocida periodista Bianca Graulao, a quien le doy la bienvenida a nuestro recinto universitario de Mayagüez. Nos alegra profundamente contar con su presencia y la de estudiantes, que son bastantes. Me alegra muchísimo también tener un buen grupo de estudiantes en la mañana de hoy. Colegas de la facultad y miembros del público general que se han dado cita para reflexionar sobre temas que nos tocan muy de cerca como sociedad. Este evento surge de la necesidad de abrir espacios de diálogo sobre el papel del periodismo en la atención de temas relevantes, como por ejemplo la justicia energética en respuesta a las realidades de Puerto Rico. En tiempos donde la información es poder, contar con periodistas comprometidos con la verdad, la equidad y la justicia es más importante que nunca. Hoy tenemos el privilegio de recibir a Bianca Graulao, una periodista independiente que ha logrado conectar con miles de personas a través de sus proyectos. Bianca ha documentado historias que muchas veces no encuentran espacio en los medios tradicionales y lo ha hecho con una sensibilidad que inspira y moviliza. Este conversatorio busca no solo escuchar, sino también promover un diálogo. Queremos que este sea un espacio donde compartan ideas, se formulen preguntas y se construyan puentes entre la academia, el periodismo y las comunidades. Porque la justicia energética no es solo un asunto técnico, es un asunto de derechos, de participación, de dignidad. Agradecemos a todas las personas que han hecho posible este foro, desde el equipo organizador hasta quienes hoy nos acompañan. Su presencia aquí es testimonio del interés colectivo para transformar nuestra realidad puertorriqueña. Y felicito al doctor Cristian Rodríguez Vélez del Departamento de Humanidades por su iniciativa y liderazgo. Así que, sin más preámbulos, les invito a disfrutar de este conversatorio, a participar activamente y a dejarse inspirar por las voces que hoy nos acompañan. Recuerden que cada voz cuenta, cada experiencia aporta y cada conversación puede ser el inicio de un cambio verdadero. Finalmente, deseo compartir una cita de Desmond Tutu, activista sudafricano reconocido mundialmente por su lucha pacífica y que nos recuerda el valor de lo que hacemos hoy. Él dijo: "La esperanza es el motor de la acción y cuando se une a la verdad y a la justicia, se convierte en una fuerza imparable". Muchas gracias por estar aquí y espero que disfruten el evento. Y ahora le pido al doctor Cristian que pase por acá. Buenos días todos y todas, es un gran placer verles en esta mañana tan especial, en este encuentro como comunidad. Mi nombre es, como dijo el doctor Fernando Gilbes, Cristian Rodríguez, soy profesor del Departamento de Humanidades y les doy la más cordial bienvenida a este simposio multidisciplinario Justicia y Democracia, el cual tiene como eje temático para esta edición lo que es la justicia energética. En esta mañana tendremos lo que sería el conversatorio con Bianca Graulao, que está presente aquí con nosotros. Agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación, lo apreciamos inmensamente con el corazón. El simposio tiene como objetivo tomar un tema de relevancia social para nuestro contexto social y político y abordarlo desde diferentes ópticas. Para esta ocasión estamos tratando lo que es el cine. En septiembre pasado hicimos un cineforo sobre la película El Gallo Pelón de 1961 y en esa película pudimos generar una discusión donde tocamos los temas sobre lo que es el concepto del desarrollo, del progreso e inclusive lo que es el acceso a la energía, ¿verdad? Y ahí pudimos evidenciar cómo desde hace décadas atrás todavía se siguen arrastrando un montón de temas que son de vitalidad para nuestra realidad y muchas cosas que todavía aún siguen sin solución. En la mañana de hoy tenemos el evento con nuestra invitada Bianca. Para noviembre tendremos también otro evento que va a ser con los artistas de calle del taller Lumpen. Ahí vamos a examinar cómo ellos han abordado desde su arte lo que es
esa denuncia a lo que ha sido, cómo se ha dado el tema de la justicia energética en Puerto Rico, ¿verdad? Ellos van a hacer un conversatorio con los estudiantes, van a mostrar cómo han construido su arte para ilustrar, ¿verdad? Ese tema de una relevancia tan profunda y tan significativa a nuestras vidas hoy día. Y cerramos el simposio en diciembre con una participación de Vuelta Abajo Teatro, donde ellos van a estar presentando cómo también han abordado el tema de la justicia energética desde el teatro. Para ese momento, ¿verdad? Ellos van a presentar una parte de una obra en particular que se llama Carne Viva, de Beatriz Jenny Figueroa, la cual presentaron el verano pasado, y van a estar entrando y saliendo de lo que serían esas escenas para mostrar cómo es que trabajan desde el teatro también esa denuncia sobre el tema de la justicia energética. Nos interesa lograr articular un diálogo entre la comunidad universitaria que rebase la individualidad de las disciplinas y que provoque una conversación crítica y empoderada. Creemos en una universidad donde tanto las humanidades como las ciencias y la ingeniería puedan complementarse para formar humanamente la comunidad estudiantil. Creemos en la maravillosa complejidad de este encuentro que llamamos universidad. Antes de pasar al comienzo de nuestro evento, quisiera extender mi más apreciado agradecimiento a nuestros auspiciadores y colaboradores. Entre ellos están COEMIS, el Departamento de Humanidades, Escuela Graduada de Estudios Culturales y Humanísticos, el Departamento de Actividades Culturales y Sociales, Claras Coffee, Casa Abu y Friends Café. Y por último, y no menos importante, a todo el estudiantado que ha sido muy solidario con todos estos proyectos y todas estas iniciativas. A todos les agradezco también inmensamente de corazón por sus contribuciones. Pasemos ahora a ver un breve pietaje donde se resume de una manera muy modesta el trabajo de nuestra invitada, Bianca Grollo. Por favor, recibamos con un gran aplauso a Bianca Grollo. También recibo con un gran aplauso al doctor Marcel Castro. Muy bien, para esta primera parte del conversatorio voy a estar dialogando con Bianca sobre algunas de sus historias en su trayecto. Para la segunda parte, el doctor Marcel Castro aquí va a abundar sobre el tema más específico de lo que es la justicia energética, ¿okay? El cual es el tema central de nuestro simposio. Y al final vamos a abrir un espacio para preguntas del público. Muy bien, Bianca, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Les confieso que normalmente yo digo que no a este tipo de actividades porque me encanta estar frente a la computadora haciendo mis reportajes, y digo que sí porque Marcel me ha ayudado muchísimo en mis reportajes y las cosas que he hecho, y dije, es un compromiso, quiero ir para allá, quiero hacer esto, llegue el día y es que yo tengo mucho trabajo, yo no puedo ir para allá, yo tengo que terminar este libreto, pero llego aquí y siento la energía de ustedes y las conversaciones que ya se han dado con algunas de las personas que se me han acercado, y me siento energizada y feliz, hasta me conmoví viendo el video, así que gracias por la invitación. Gracias a ti, lo apreciamos inmensamente, tanto nosotros como todo el estudiantado. Gracias. Bianca, comienzo preguntándote ¿de qué pueblo eres originalmente? Yo nací en Arecibo, pero me crié entre Camuy y Atillo. Viví en Camuy, estudiaba en Atillo, así que mi vida y mi formación fue en el norte de Puerto Rico. ¿Y has vivido en otros pueblos de Puerto Rico? Pues por un tiempo en San Juan, porque cuando regresé a Puerto Rico, pues en San Juan pasaba todo y tenía que tener las reuniones allá. Pero empezó la pandemia y yo dije que ya vivo en San Juan, yo quiero irme para el campo, estar cerca de la playa, y regresé
regresé a donde me crié. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Qué te llevó a estudiar periodismo? Pues mira, yo siempre digo que fue un proceso de eliminación, porque yo no te puedo decir que desde chiquita veía las noticias y quería ser reportera, esa no fue mi historia. Fue más yo decir, ok, ¿qué voy a estudiar? Pues mira, tengo una maestra que me regañó porque yo siempre digo que no era buena en matemática, ella, pero ¿cómo va a ser? Era mi maestra de cálculo y la vi recientemente. Pues lo que pasa es que no me lo disfrutaba tanto, me disfrutaba más las cosas que tenían que ver con historia, oratoria. Me puse a pensar y yo, pues mira, periodismo puede ser. Una vez empecé a estudiar periodismo me enamoré. Entonces, en ese momento decidí que eso era lo que tenía que perseguir. Y por eso decidí el periodismo. Fue más porque eliminé las demás cosas y dije, vamos a intentarlo. Y todo encajó. Muy bien. ¿Y cómo conociste el periodismo inicialmente? ¿A través de la universidad? Yo hice un programa de verano. Cuando yo estudiaba en la escuela superior, había un programa de verano en la Universidad de Penn State, en Pensilvania. Y entonces una de las clases era periodismo. La cogí, me encantó y nos llevaron a visitar la Universidad de Syracuse en Nueva York, que eventualmente fue donde fui a estudiar, porque es una de las reconocidas en Estados Unidos en periodismo. Ok, muy bien. ¿Cómo comenzaste a trabajar formalmente con lo que son las cadenas de comunicación corporativa? Pues mira, en la Universidad de Syracuse te entrenan para tú salir de ahí siendo reportera y haciendo todos los aspectos de tu reportaje. O sea, salir con la cámara, grabar, entrevistar, escribir, hacerlo todo y editar el reportaje y presentarlo. Y entonces en la universidad también te preparan para que empieces a solicitar trabajo, a qué mercado vas a solicitar. Y yo solicité solo un trabajo, fue en Palm Springs, California. Para que ustedes sepan, en Estados Unidos los mercados funcionan del 1 al 200. Mientras más grande el número, más pequeño el mercado. Y el número de mercado se determina por la gente que te ve. El mercado en el que yo estaba era como 148, un mercado chiquito. Era una estación donde habíamos 5 personas y yo era la única que salía de la estación a hacer entrevistas, a grabar. Entonces solicité ese trabajo, era en español para Univision, me cogieron y estuve un año en el desierto, viviendo sola en California, haciendo reportajes todos los días. Ok. ¿Y esos reportajes que comenzaste a hacer inicialmente, eran generales o algún tema en particular que estuviste trabajando? Era como cuando ustedes prenden las noticias a las 5 de la tarde, que ven a la misma reportera cubriendo de todo. Desde que si está lloviendo, hasta que hubo un crimen, hasta que la gobernadora está hablando. O sea, la noticia del día, especialmente porque yo era la única reportera en la estación. La noticia más grande del día me tocaba a mí cubrirla. Y cuando no estaban pasando muchas cosas, pues teníamos que decidir qué iba a salir a cubrir. Así que yo cubría de todo. Sí, ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando con las cadenas de televisión corporativas? Como 8 años. 8 Yo años. estuve desde el 2012, que me gradué de la universidad, hasta el 2020, fueron 8 años. Ok. ¿Y qué fue lo que te llevó a decidir hacer ese corte con ese tipo de trabajo periodístico? La primera vez que hice ese corte fue en el 2016, porque ya me estaba cansando. Yo les traía muchos temas a mis jefes que quería cubrir, les traía la manera en que quería cubrirlos y era como una pelea constante para que me dejaran hacer las cosas que yo quería hacer. Y ya para ese tiempo, en el 2016, había un auge de consumir noticias en las redes sociales. Para ese tiempo era Facebook. Y yo les decía, mira, tenemos que meterla a Facebook, tenemos que estar ahí, hacer las noticias diferentes, tenemos que romper un poco con este formato tan tradicional, o sea, como los videos que ustedes vieron donde yo estoy hablando con una voz que ni siquiera me parezco y vestida de una manera específica. Y yo decía, tenemos que sentirnos con más cercanía a la gente que nos está consumiendo. Y si queremos que la juventud consuma noticias, tenemos que hablarle como la juventud habla, no como creemos que hay que sonar formal. Era una batalla constante. Entonces en el 2016 se acabó mi contrato que yo tenía, ya yo estaba trabajando en noticias en inglés, yo no tenía trabajo, papi me decía, ¿qué tú haces? No tienes trabajo, ¿para dónde tú vas? Y yo me fui con mi carro por ahí y con una camarita a hacer reportajes y a publicarlos en Facebook. Pero no tenía manera de hacer dinero, o sea, yo estaba guiando para Lyft, que es como un Uber, por las noches y por el día editando reportajes. Y la tarjeta de crédito cogiendo deuda. Hasta que llegó un momento que dije, pues ni modo, voy a tener que regresar a los medios tradicionales porque no supe cómo hacerlo sostenible. No supe cómo monetizarlo para poder vivir de eso. Entonces, pero seguía con esa espinita. Regresé a los medios tradicionales, pero yo esta vez que yo quiero volver a ser independiente.
Hasta que en el 2020 estaba trabajando, esa era la cadena nacional, y me permitieron venir a Puerto Rico. Yo estaba establecida en Miami, pero quise venir a Puerto Rico a cuidar de mi papá porque tenía problemas de salud y me dijeron, está bien, puedes trabajar desde Puerto Rico. Ahí fue cuando entrevisté al profesor Marcel. Entonces vengo a Puerto Rico, pero sigo teniendo las mismas luchas. De que quiero cubrir ciertos reportajes, no me permiten hacerlo. Y yo dije, pues yo voy a aprovechar, es la pandemia, no puedo ir para ninguna parte. Empecé mi canal de YouTube a la vez que estaba trabajando en esa cadena. Y ese video de YouTube se fue viral. Cogió mucho más views que los videos que yo hacía con esta cadena reconocida de los Estados Unidos. En vez de decirme, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo podemos incorporarlo acá? Me dijeron, si sigues haciendo eso, te vamos a votar. Y yo dije, pues no voy a dejar de hacerlo, así que, ¿qué vamos a hacer? Pues déjame salir de mi contrato, me quiero ir. Ya, dijeron, ok, vete. Y ahí, salí del trabajo y seguí haciendo periodismo independiente. Muy bien. ¿Cómo tú describes tu estilo de hacer periodismo? Pues mira, yo te diría que yo persigo mi curiosidad. Ok. Es mi proceso de yo educarme, entender sistemas, políticas, relaciones, historias de países y comunicarlo en el proceso. O sea, yo hago diferentes estilos, a veces lo veo como más explicativo. Por ejemplo, mi video más reciente en YouTube es de la historia de Haití. Yo siempre tenía mucha curiosidad. En Puerto Rico, yo sé que ustedes han escuchado que nos dicen, si ustedes son independientes van a terminar como Haití. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué Haití tiene la situación que tiene? Más allá de las narrativas y las retóricas que nos hacen creer que no nos están contando de esa historia. Y esa es mi curiosidad. Y yo digo, voy a educarme yo, voy a buscar, tengo el lujo de dedicar mi tiempo a perseguir mi curiosidad, a aprender, a hablar con gente, a entrevistar y luego comunicarlo. Entonces, eso que voy aprendiendo lo organizo y lo convierto en un reportaje y lo comunico. A veces los reportajes son un poquito más investigativos y podemos revelar algo nuevo más allá de simplemente explicar. Y entonces buscamos documentos, entrevistamos personas, nos enteramos de algo que no se ha revelado y podemos hacerlo así. Entonces mi proceso es eso: curiosidad, estudiar, entender y compartir. Me parece muy admirable y muy bonito esa ruta que tomas a tu trabajo. Te pregunto, ¿nos pudieras quizás contar de algún momento difícil que tuviste en tu trabajo anterior? Y quizás cómo lo enfrentaste. Son varios. Pero yo siempre hablo de los retos. La realidad es que también tengo que hablar de lo agradecida que estoy de esa carrera. Me perdonan que estoy temblando un poquito porque soy friolenta y hace frío aquí. Pero les cuento que primero quiero decir que estoy agradecida porque yo no podría hacer lo que hago hoy si no fuera por esa formación en periodismo. O sea, por más que yo me quejaba de tener que hacer un reportaje todos los días porque sentía que era superficial, me dio esa práctica. O sea, me enseñó hoy día. Si tú me zumbas en un lugar con una cámara, yo puedo hacer un reportaje completamente sola. Y yo estoy orgullosa de eso. Y eso es producto de esa formación, de personas con quien me encontré en el camino, camarógrafos que se tomaron el tiempo de explicarme cómo utilizar la cámara, cómo editar mejor, etc. Entonces, eso por el lado positivo y trabajar con un equipo. Lo que pasa es que había muchas ocasiones donde yo quería cubrir ciertos temas que a la estación o a mi jefe decían, eso a nadie le interesa. O no podemos estar haciendo tantos reportajes de Puerto Rico. Entonces era como esta idea que teníamos de que esta es la audiencia y para complacer esa audiencia tenemos que darle este tipo de contenido. Y más que nada tenía que ver con comunidades marginalizadas, que eran muchos reportajes que a mí me interesaba cubrir. Entonces en estas reuniones que teníamos en las mañanas, yo era como la nota discordante. Yo decía, deberíamos estar cubriendo esto. Y nunca era, no, vamos a silenciar ese tema, era más como a nadie le interesa eso, tenemos que cubrir esta cosa, o esta noticia es más importante, tienes que ir a hacer esto. Entonces me sentía limitada en el tipo de reportaje que quería hacer, pero también en el estilo, como les decía. Sentía que tenía que acomodarme a este molde, que es el que ustedes ven en las noticias normalmente, entonces sentía que no era auténtico para mí. Y yo quería encontrar mi voz de manera más auténtica. Ok, no te llenaba internamente esa forma de trabajar. No te puedo decir las veces que, especialmente en California, recuerdo tantas veces que me quejaba porque
me mandaban con un camarógrafo a guiar 2 horas de distancia a pararme en la nieve para hacer lo que se llama un live shot, un en vivo, que requiere muchos recursos. Primero que nos están mandando en un truck súper grande, gastando gasolina para llegar hasta allá. Para hacer ¿sabes? Es un camión que tienes que subir la antena, probar la antena, simplemente para que la audiencia me viera parada en la nieve así y decirles en efecto, en resumidas cuentas, que está nevando. Y yo decía, yo todavía estoy pagando mis préstamos estudiantiles. Como que yo recibí esta educación porque yo quiero hacer periodismo, yo quiero sentir que yo estoy aportando algo y dándole algo de valor a la audiencia que me está viendo. Entonces eso era una frustración para mí porque yo sentía que podíamos profundizar mucho más, fiscalizar mucho más y aportar mucho más a temas importantes. Entonces llegó el momento que dije, ok, hasta aquí. Tengo que irme por mi cuenta. Muy bien, muchas gracias. Te pregunto también, ¿podrías contarnos de algún momento, ¿verdad?, en tu trayecto como periodista, de algún momento que te haya llenado el corazón sumamente? Hay muchas. Hay muchas historias que he contado. Para mí, mi parte favorita de los reportajes es sentarme con alguien y tener el privilegio y el honor de conocer su historia. Especialmente porque me están dando una ventana a cosas muy íntimas e importantes para estas personas. Así que son tantos los reportajes. Como decía en el video, mi trabajo del cual estoy más orgullosa es el que he logrado hacer desde que me fui independiente, aunque también hice muchas cosas muy buenas que logré, que luché por ellas y logré hacer buenos reportajes cuando estaba en los medios, pero todos los reportajes siento que son como un periodo de mi vida según mis curiosidades. En el momento que estaba pensando mucho en la transportación pública y colectiva en Puerto Rico, hice un reportaje de eso. Entonces eso como que marca ese periodo. Ahora mismo estoy muy interesada en los temas geopolíticos, las intervenciones de los Estados Unidos en otros países, los sistemas económicos, y eso marca este periodo de mi curiosidad. Entonces te puedo decir que se me hace difícil escoger uno que me llene el corazón, porque la realidad es que son muchos y a veces hasta se me olvida. Por eso cuando estaba viendo el video eso me lleva a ese momento donde conecté con esas personas, ya sea las personas que estaban siendo desplazadas en Puerta de Tierra o en Santurce, en Puerto Rico, o las veces que he cubierto el tema de energía, un tema que literalmente se trata de la vida o la muerte de las personas en Puerto Rico. Y esa es mi parte favorita, sentarme y conectar con las personas que estoy entrevistando. Ok. Podemos entender entonces que tu trabajo, ¿verdad?, para ti es una bendición hacer lo que haces. Definitivamente es un honor. Para mí es el gran honor de mi vida poder dedicar mi tiempo a algo que me apasiona tanto, a aprender. Literalmente yo dedico mi tiempo a investigar, aprender y compartirlo. Muy bien. ¿Cómo se dio el proceso de trabajar con Bad Bunny en el documental del apagón? Pues mira, el trabajo no fue con Bad Bunny, porque en realidad fue con un equipo de trabajo de una casa productora que se llama Zapatero y personas que en el proceso llamamos y unimos a este reportaje. Entonces, el proceso fue, me llamaron un día y me dijeron que, porque acababa de salir el disco de, ¿cómo se llamaba? Un verano sin ti. Entonces me dijeron que para una de las canciones querían que el video musical fuera un reportaje, cosa que fue confusa para mí en ese momento, pero fuimos montándolo y decidiendo, ok, ¿cómo convertimos un video musical en un reportaje? Y me encantó porque me dieron libertad absoluta de hacer lo que yo hago, pero con un montón de recursos. O sea, normalmente yo no tenía el dinero para contratar un equipo tan grande, gente talentosa que supiera hacer tantos aspectos del trabajo audiovisual. Entonces, el proceso fue bien lindo porque juntamos un montón de gente de Puerto Rico, algunas de las cuales he seguido trabajando con ella. Así que fue bien lindo porque fue hacer lo que normalmente yo hago, pero con muchos más recursos y apoyo. Ok. ¿Nos pudieras decir algún libro favorito? Tengo varios. Te puedo decir que ahora mismo, y voy a mencionar este porque lo estoy leyendo ahora mismo y porque tiene que ver con el tema, si tienen la oportunidad de leer el libro de Iván Martínez, de los estragos del huracán, de los muertos de María, muy bueno. Y tuve que dejar de leerlo en las noches porque me acostaba llorando.
pero está muy bueno y toca temas bien importantes para Puerto Rico y del tema energético. Pero tengo un montón, o sea, para los diferentes reportajes leo diferentes libros. Por ejemplo, para el de Haití leí uno que se llama Aid State, que tiene que ver de cómo los Estados Unidos específicamente utiliza esto de ayuda y fondos federales para controlar la política que sucede específicamente en Haití. Entonces, a veces mis reportajes son productos de eso, de estar leyendo un libro a la vez que quiero explorar, que me lleva entonces por una ruta de terminar haciendo un reportaje. Gracias. Ok, una canción favorita tuya. Yo tengo que decirles que mi gusto en música no es muy sofisticado. Así que, así que últimamente, no sé por qué, me encantan las canciones de Karin León. ¿Lo han escuchado? Me encantan las canciones de Karin León por alguna razón. Es random, pero... Muy bien. ¿Alguna actividad que tú disfrutes hacer en tu tiempo libre? Me encanta ir a la playa. Me encanta hacer ejercicio, levantar pesas, bailar. Me encanta bailar salsa y bachata. Así que esos son mis hobbies. Muy bien. ¿Algún lugar de Puerto Rico que sea especial para ti? He estado descubriendo, especialmente después de que me mudé de regreso a Puerto Rico, he estado descubriendo sitios bien lindos. Y recientemente fui al río Tanamá, en Arecibo, y qué sitio más mágico. Yo digo, ¿cómo es posible que yo nací en Arecibo y yo nunca había venido para acá? Y fue un hike súper largo y fuerte. Pero yo sentía que era de embuste lo que yo estaba mirando. Y yo, ¿cómo es posible? Tenemos estos tesoros y estas bellezas en Puerto Rico que a veces no exploramos. Así que ahora mismo ese es como mi lugar mágico que quiero regresar. Gracias. Ya saben, mi gente, Río Tanamá. Pero no se lo cuenten a mucha gente para que, Ok. para que no sepan. Muy bien. ¿Algún mensaje que quieras ofrecerle al estudiantado? Sí, yo en lo que pienso mucho y que me tengo que recordar a mí misma es seguir conectando con el proceso del trabajo que hago. Yo sé que a veces sentimos muchas presiones de escoger una carrera que sea prestigiosa o que nos dé mucho dinero o por presiones externas de qué va a pensar mi familia o la gente que me rodea. Pero al final del día lo que a mí me mantiene haciendo este trabajo, aunque entre poco o mucho recursos o dinero o apoyo, a pesar de todo este camino, desde que empecé en periodismo, lo que me mantiene haciendo esto es que disfruto el proceso. El yo saber que cada día cuando yo me levante, ¿qué es lo que voy a hacer? Trabajar en este reportaje que me apasiona, aprender, montar y construir un reportaje y entonces contárselo a la gente lo que he aprendido. Así que mi mensaje es que conecten con esos pasos, porque a veces yo me abrumo con el big picture. Vemos todos estos problemas que están pasando en Puerto Rico y en el mundo y decimos, pero ¿en qué voy a aportar yo? Si son tantos los problemas, no los vamos a resolver. Me pasa cada rato, me abrumo y me deprimo y yo digo, ¿de qué vale todo esto? Pero al momento digo, espérate, no, es que a mí me gusta leer de este tema y me gusta escribir libretos. Pues déjame hacer eso, déjame conectar con eso que yo disfruto y pongo un pie enfrente al otro y tomo un pasito en esa dirección. Y además recuerdo que soy simplemente una pieza de un rompecabezas bien grande, que estamos haciéndolo en colectivo, que hay muchas personas queriendo mejorar nuestra situación. Entonces, soy una pieza que contribuye con lo que disfruto hacer y que me he seguido entrenando y que voy a seguir aprendiendo cómo hacerlo mejor cada día. Así que mi mayor mensaje es eso, que piensen, ¿qué disfruto hacer yo cada día que puedo enfocarme en el proceso y que lo puedo hacer a largo plazo? Muchas gracias, Bianca. Gracias por compartir un poquito de tu historia con todos nosotros. Gracias a ustedes. Ahora me toca a mí. Sí. De hecho, quería empezar por una pregunta a algo de una espinita que ya se mencionó. Y es que yo soy profesor de ingeniería y a veces yo doy talleres de ética. Y una cosa que yo me enfatizo es que yo no pretendo que estudiantes asuman mis posturas o mis valores, sino que tomen decisiones éticas basadas en sus valores y especialmente que vayan a buscar trabajar para organizaciones y compañías que estén alineadas a sus valores, o sea, no los míos. Y que en el peor de los casos, cuando no consigan algo, pues que nunca se sientan las personas cómodas, como pues hay que vivir algo, sino que les quede una espinita ahí
y sigan buscando hasta que puedan encontrar una organización que esté alineada a lo que realmente piensa. Entonces, ¿qué es lo que hizo una diferencia para que esa espinita se quedara ahí? Porque uno puede quedarse toda la vida ahí y realmente nunca dar un paso o ignorar esa espinita o que esa espinita deje de molestar. ¿Qué hizo diferencia? Porque eso termina siendo un acto tal vez de hasta rebeldía, algo poco... No sé, ¿qué hizo diferencia para poder mantener esa espinita y que esa espinita entonces impulsara todos estos pasos? Pues honestamente yo lo que puedo decir es que es algo de mi naturaleza, de que se me ha hecho siempre bien difícil simplemente bajar la cabeza, seguir instrucciones y hacer cosas. Para mí tiene que tener sentido. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Y con qué propósito? ¿Y para qué? Así que es simplemente algo de mí que siempre ha sido así y que me he encontrado con un montón de problemas en el camino por eso, porque es un tipo de rebeldía. Me pude haber quedado en ese trabajo porque tenía un sueldo cómodo, estable, estaba en Puerto Rico, simplemente seguía instrucciones y hacía lo que tenía que hacer. Pero no tenía esa tranquilidad diaria de estoy haciendo algo que me llena, que me apasiona, que estoy feliz. Y para mí eso es más importante. Yo sé, y cuando la gente me pregunta esto, reconozco que tengo el privilegio y el honor de poder tomar esa decisión. No todo el mundo puede decir, mira, voy a sacrificar este trabajo y este sueldo para hacer lo que me apasiona. Pero siempre que tengo la oportunidad, hago lo mismo que menciono, que es decirle a la gente, lo más valioso que tú tienes es tu tiempo de vida, tu atención y tu energía. Y nuestro tiempo en este planeta es limitado. Para mí lo más importante es esos momentos, especialmente ya en mis 30 y pico de años, digo, para mí el sentido de la vida es disfrutar esos momentos. Y para yo poder disfrutar esos momentos tengo que sentir que estoy trabajando hacia un propósito que vale la pena y que me llena. Entonces era eso, era simplemente que yo no podía levantarme todos los días. Yo me acuerdo que con ese último trabajo yo me levantaba y me quejaba. Yo no, porque es que esto y esto tiene que ser así. Entonces todos los días era una queja. Y me escuché a mí misma y yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir quejándome todos los días y voy a llegar a un punto que no me voy a sentir bien conmigo misma a largo plazo. Así que dije, hasta aquí voy a hacer los sacrificios que tenga que hacer, aunque esto signifique sacrificios económicos y de mi estilo de vida, para hacer algo que al final del día me va a dar otro tipo de riqueza, que es mi tranquilidad y mi felicidad. Y voy a hacer lo que tenga que hacer, de la misma manera que en el 2016 cogí un trabajito guiando para Lyft, cogí otro trabajito que sí dando tutoría, cuestión de yo poder proteger esto que yo quería hacer. Excelente. Una pregunta, ¿por qué trabajar el tema energético en Puerto Rico? Porque es un tema crucial, porque cuando hablamos de desarrollo económico, cuando hablamos de calidad de vida, cuando hablamos literalmente de nuestra salud y la vida y la muerte, estamos hablando de que hay gente que depende de energía eléctrica para conectar sus equipos médicos, para tener agua potable en sus casas y esto lo vimos de manera muy fuerte después del huracán María. Entonces, yo sé que Marcel conoce muy bien este tema porque siempre está hablando de que esto se trata de salvar vidas y especialmente el yo vivirlo en Puerto Rico. Porque hoy mismo cuando yo venía para acá sonó mi alarma y 5 minutos más tarde se me fue la luz. Entonces lo vivimos todos los días. ¿Por qué hablar de la energía? Porque es nuestra calidad de vida, porque eso te complica el día. De momento te estás, espérate, ya mi día no va a ser como iba a ser. Ya no puedo dedicar todo mi día a hacer el trabajo que quería hacer, sino que ahora me tengo que preocupar o tengo que ir a prender la planta o tengo que ver qué hago con la nevera para que no se me dañe la compra. Entonces nos afecta en tantos aspectos que es un tema crucial para poder tener la vida que queremos en Puerto Rico. El año pasado en COEMIS empezamos un grupo a hablar de justicia energética boricua. Dentro de los reportajes, ¿qué importancia tiene la justicia dentro del contexto energético? Es justicia porque quien tiene los recursos no los sufre tan fuerte. O sea, si se te va la luz, pero tú tienes una planta que prende automáticamente y tienes todo el dinero y el acceso, ya sea para los paneles solares o la gasolina, pues no afecta tu vida de manera muy grande. Pero cuando no tienes los recursos, significa que o tu vida o la vida de tus familiares está en riesgo. Después del huracán María, yo entrevisté a una familia que me habló de cómo después de estar meses sin electricidad, su familiar, que dependía de una máquina de oxígeno,
Dios mío, es tan doloroso escuchar ese cuento de cómo intentaron todo para salvarle la vida, pero el simple hecho de que no tenía energía y no podía encontrar gasolina para la planta, él no pudo darse las terapias que necesitaba y murió. Y todos los cuentos que hace el Iván en el libro que les mencioné es de esto mismo. Entonces es justicia porque si esa familia hubiera tenido todos los recursos y todos los contactos después del huracán, para conseguir lo que necesitaban, pues no lo hubieran sufrido. O si se podían ir de Puerto Rico a otro lugar mientras pasaba la crisis, lo hacían y ya. Entonces es un tema de justicia porque no a todo el mundo en Puerto Rico le afecta de manera igual la falta de acceso a energía eléctrica confiable. En ese grupo de justicia energética, hubo un momento en que dijimos, bueno, además del aspecto de la justicia, debemos de incluir aspectos de colonial. Expresarnos, por ejemplo, antiimperialista, antiopresión, en contra de la corrupción y otras cosas. Pero en ese caso no hubo consenso de que era lo mejor, por ejemplo, declararnos antiimperialistas. Entonces, hay un grupo tal vez más pequeño que decimos hay que trabajar desde la perspectiva decolonial, de energía, perspectiva decolonial, a nivel de comunidad, a nivel de país. Pero eso en términos estratégicos de cómo uno comunicarse con las comunidades, con los medios, con las agencias que proveen fondos, puede traer algunos conflictos. Ese tipo de conflictos también surge en el trabajo de periodismo independiente y cómo los maneja. Pues mira, yo no tengo el conflicto de quien me da fondos ni auspicio, porque la realidad es que en la mayoría del tiempo que yo he estado haciendo este trabajo, siempre ha sido apoyo directo de personas independientes. Yo tengo un Patreon y hay quien me da 3 pesitos al mes, o hay quien me manda $5 para hacer mi reportaje. Son personas independientes. Yo no sé si están de acuerdo con que yo use las palabras que use o no, y decide cada cual en su momento si quieren seguir apoyándome o no. Entonces para mí eso me da esa libertad de poder seguir mis principios y mis valores y lo que creo en el momento y modificar en el proceso si me doy cuenta que me equivoqué. Entonces yo no he tenido esas presiones. Más recientemente tenemos auspiciadores, pero son auspiciadores que están completamente separados de nuestro contenido. Son auspiciadores que dicen, mira, me interesa que en tus videos promuevas esto, que ahora mismo nuestro auspiciador es un servicio de noticias que entonces te ayuda a determinar de qué lado está cada noticia y mirarlo de manera crítica. Yo miré el producto, lo utilicé y dije, esto me interesa, creo que es valioso, lo puedo promover. Ellos no se enteran o sea, yo les puedo decir, el reportaje se trata de energía y ya. No miran el libreto, no me dicen qué. Se publica y esa es la primera vez que yo vi el reportaje y ahí se acabó. Así que yo no siento presión de una manera u otra para hablar o decir ciertas cosas. Si el día de mañana ven un reportaje mío que no les gusta y ya no quieren hacer auspicios conmigo, pues eso pasó y tengo que buscar otra manera. Así que yo no siento esas presiones. Si yo tomo decisiones en cuanto a qué lenguaje utilizo en mis reportajes, tiene que ver con lo más importante para mí, que es que sea accesible. Que cuando yo hable, la gente me entienda y sepa de qué se trata. Que yo no esté hablando con lenguaje tan elevado que yo misma no entiendo las palabras que estoy diciendo. Que me pasaba mucho cuando estaba en los canales. A veces yo decía cosas que yo misma no sabía qué eran. Pero pues las repetía porque eso era como se tenía que hablar. Ya eso yo no lo hago. Porque si yo misma no lo entiendo, no lo puedo comunicar. Entonces para mí, ahí es donde el lenguaje es importante. También lo que es importante para mí es empezar con contexto. A veces uno se da cuenta que tratas de empezar la historia en el medio, en el sentido que estás hablando de conceptos que no has explicado. Entonces no deberíamos asumir que la gente que te esté escuchando ya tiene este contexto, ya sea de definiciones históricos. Eso es lo que determina para mí cuán para atrás voy. Si yo hablo de que esto es decolonial, pienso, tengo que explicar qué significa eso. Cuando estamos hablando de que la energía también tiene que ver con el tema del colonialismo en Puerto Rico, no puedo dejarlo en el aire y ya. Tengo que poder explicar y tengo que poder evidenciar y darte ejemplos y sustento de decir, mira, yo baso esta aseveración en esta información y tú decides si tú crees que esa información es suficiente para sostener eso que dije o si estás en desacuerdo. Entonces yo tomo esas decisiones en el camino, pero todo tiene que ver con esa relación con la audiencia. Y te puedo decir que son riesgos, porque el día de mañana puede significar que tengo que decidir, ok, de aquí en adelante cómo vamos a seguir consiguiendo los fondos para mi periodismo. Pero son riesgos que estoy dispuesta a tomar para yo seguir sintiéndome conectada y auténtica con lo que comunico.
ya con esto cubrimos unas cuantas preguntas de zonas de Luma, de colonias de Estados Unidos, pero quería hablar un poco, volver al tema del video del apagón. Específicamente porque es que hay veces que cuando uno quiere cambiar el mundo, uno lo que quiere es poder llegar a muchas personas. Uno quiere tener fama no por ser tal vez la persona famosa, sino literalmente para poder llegar, que se escuche el mensaje, que pueda convencer en conciencia, con datos, que la gente pueda ver esa otra perspectiva. Y en ese video, que lo vieron millones de personas, sale Bianca Groló, ahí hablando de apagones, en el mismo medio, ¿no? Una canción cortita pero dura. Y después todo un reportaje de hecho el tema de ese reportaje es el tema de la residencia que hizo Benito hace poco. Entonces, pero eso es desde afuera, lo que vemos, como que Bianca entonces ya tiene esta plataforma, pues ya cualquier cosa que ahora ya pues tiene esto. ¿Cómo se siente desde adentro como una persona que quiere cambiar el mundo con su trabajo, que se esfuerza todos los días? Porque yo entiendo que por lo que he visto en los videos y eso, es un trabajo de hormiga de todos los días. ¿Cómo se siente entonces esa exposición y cómo contrasta con el trabajo diario y las luchas diarias? Ya quisiera yo que salió ese video y ya me hacen caso en todo lo que digo de aquí en adelante. Lamentablemente no es así. Y yo creo que quizás el reto mayor que hablamos en periodismo, que tenemos este sentimiento de que, ok, si hacemos un reportaje podemos resolver este problema. Así me sentía yo. Hay un problema de transportación, yo hago un reportaje, esto lo resolvemos, ya. Obviamente no es así. Entonces, es una frustración grande el sentir que uno hace todo este trabajo, que está tratando de llegar a las personas, que está mostrando, por ejemplo, con el tema de energía. Yo he hecho varios reportajes de energía eléctrica donde tratamos de hablar de las soluciones, pero cuando ves las acciones del gobierno y las personas que tienen el poder, te das cuenta que nos estamos moviendo en otra dirección y que no está dando resultados, porque una cosa es decir, ok, se fueron por otro camino, pero 8 años después de María, wow, resolvieron el problema, tenían razón, nos equivocamos y podemos reconocerlo. Pero cuando te das cuenta que pasaron 8 años y estamos igual o peor, esa es la frustración. Así que, lamentablemente, plataformas y exposición no es equivalente a cambio. Y yo ahora mismo, bueno, a través de la historia de mi carrera de periodismo lo estaba batallando, pero ahora mismo lo estoy sintiendo bien fuerte porque con todas las noticias que uno ve, que trata de amplificar ciertos temas, que ve temas muy fuertes como lo que está pasando en Palestina, y uno dice, yo siempre he creído que mi periodismo vale porque si tú hablas de una injusticia, que el mundo se va a mover y que no vamos a permitir que continúen estas injusticias. Pero cuando nos damos cuenta que ni siquiera podemos parar un genocidio, empieza este sentimiento de, pues entonces, ¿para qué? Lamentablemente, como dices, es un trabajo de hormiga. Y ahí es donde yo tengo que regresar a cómo se siente dentro de mí hacer este trabajo todos los días y por lo menos yo estar tranquila de que estoy haciendo mi parte y sintiéndome conectada a lo que estoy haciendo. Con el video del apagón, por ejemplo, tengo la frustración de que yo nunca voy a tener otra vez el alcance que tuve de 15 millones de personas viendo un video. Sin embargo, si tú me preguntas qué cambios positivos han habido en esos temas, yo no te puedo decir que o se paró el problema de la gentrificación, del desplazamiento, de la construcción en las costas, del acceso a las playas. O sea, hemos visto la situación empeorar. Entonces, uno se cuestiona mucho eso. Y ahora les estoy hablando como los temas que hablo con mi psicóloga. Ok, pues entonces, ¿cómo conecto de nuevo con lo que hago día a día? Y pues, o sea, no hay alternativa para mí, porque la alternativa es rendirme y no hacer nada. Por lo menos, para yo sentirme bien, tengo que seguir trabajando hacia algo que yo sienta que valga la pena con otras personas que están haciendo lo mismo. Y mínimo siento que estoy invirtiendo mi tiempo de vida en una dirección que me hace sentir bien. Gracias. Una última pregunta, y es aprovechando un poquito aquí de la confianza. Sería bueno saber un poco el proceso de cómo se trabaja un reportaje o, por ejemplo, un tema específico. Así que
quería ver si puedo dar unas ideas de cosas que queremos, que hemos trabajado, y ver entonces eso, cómo se realizaría desde, porque es todo un equipo, ¿verdad? Pero hay una cabeza primero que procesa eso. Por ejemplo, algo que, bueno, hemos hablado, pero vamos a decir, si queremos comunicar a Puerto Rico, a las comunidades, que el futuro de la energía debe ser desde los techos de las casas, con sistemas solares y baterías, para mejorar resiliencia, que no pueden proveer, por ejemplo, las fincas solares que dependen de la red eléctrica, y que al comparar los costos, pues costo efectivo, eso, por diferentes razones. Entonces, ¿cómo se podía trabajar algo que no estoy pensando en reportaje de media hora, de 10 minutos, pero una cápsula con material que a lo mejor tenemos, ¿no? De fotos, pietaje? ¿Cómo funcionaría eso con el equipo de producción Bianca Groló para comunicar eso en específico? Mi punto de partida siempre es algo con lo que la gente pueda conectar. Si ustedes se dieron cuenta, en ese video del apagón empieza una conversación que en los primeros segundos ustedes pueden reconocer. La cartita de los 30 días que te tienes que ir porque aquí van a hacer otra cosa. Eso es una conversación con la cual la gente de Puerto Rico que lo está viviendo puede conectar con eso. Yo he hecho otro video donde yo no voy a empezar un video diciendo la solución para Puerto Rico es, no, yo primero necesito que tú conectes con un sentimiento que es bien familiar para ti. Y por ejemplo, uno de los reportajes que hice de energía eléctrica, empiezo literalmente diciendo eso. Si vives en Puerto Rico, esto va a ser familiar para ti. Y empiezas a ver imágenes de apagones. E incluso hay una parte que eso fue suerte, que estuvimos en casa de alguien que no tenía luz después del huracán Fiona y lo estamos entrevistando y de momento viene la luz. Y dice, llegó la luz. ¿Cuántas veces ustedes no han vivido eso? O se fue la luz o llegó la luz. Entonces yo lo que quiero es que ustedes conecten con algo que es familiar, que les interesa porque o lo están viviendo o les parece importante. En el caso de lo que me estás explicando, primero hay que exponer ese problema de manera que la gente conecte con ello. O sea, ya sea ese apagón, el estar varios días sin luz, las consecuencias de eso. Y eso a mí me gusta hacerlo a través de la gente que lo está viviendo, o sea, la gente de esa comunidad. Entonces podemos hablar desde el problema hasta la solución y entra tanto esa parte de anécdota que tú puedes conectar con la gente de quien estás escuchando y entonces los vas llevando poco a poco a los datos de manera digerida y básica. Entonces ese es el trabajo más difícil, porque a veces uno pensaría que como estás hablando de manera sencilla, pues es sencillo, el research o la búsqueda. No, tienes que conocer mucho del tema para asegurarte que puedes simplificarlo a ese nivel sin dejar cosas afuera importantes o para no representarlo de manera errónea. Así que yo lo que diría es eso, empezar conectando con una anécdota que la gente se puede identificar, presentar la solución y mostrar los datos de manera simple y sencilla. Y si es un video corto hay que mantenerlo conciso, porque si de momento inundas a la persona con un montón de información y datos, los perdiste porque solo podemos procesar ciertas cosas en un tiempo limitado. Le puedes presentar los datos y entonces terminar con algo que lo amarre todo. Y cuando las veces que he hecho talleres de este tema lo hago así, presentando ejemplos de cómo se puede lograr, porque esta fórmula se pueden aplicar a un montón de temas. Para mí eso es lo que me apasiona, cómo comunicar diferentes temas de manera que la gente pueda entenderlo y conectar con ellos. Excelente. Queremos dar la oportunidad a que puedas recibir preguntas de la audiencia. Hoy tenemos una casa llena aquí, así que si pueden ir, hay 2 micrófonos, si pueden ir las personas que tengan preguntas pasando por los micrófonos para que seguir esta conversación. Les pedimos que por favor sean breves para poder tener la mayor cantidad de participación. Hay muchas personas aquí y queremos darle importancia a todas las contribuciones. Así que si podemos empezar entonces por aquí. Muy buenos días, Bianca. Mi nombre es Harold Omil de Mayagüez. Empiezo diciéndote que me conmovió el video con Libre Sankara. Muchas gracias por la entrevista. Eso me lleva inmediatamente a una pregunta. ¿Qué tú entiendes que el pueblo puertorriqueño por sí mismo puede hacer sobre el tema palestino?
A mí me inspira mucho lo que está haciendo el pueblo en Italia. No sé si has visto, que me interesa saber cuántas personas han escuchado de lo que está haciendo Italia con el movimiento obrero, que están llevando a hacer huelgas colectivas en el país en apoyo al pueblo palestino y más directamente para cortar el flujo de armas y de cosas que se le envían de Italia a Israel. Entonces, eso a mí lo que me hace pensar es que hay tanto poder en el movimiento obrero y de uniones y de sindicatos. Lamentablemente, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos no estamos empezando desde el mismo punto de partida. O sea, primero hay que tener esos movimientos organizados para tener ese poder, ¿no? Y en Italia estamos hablando de una unión que tiene 5 millones de personas, más que la población total de Puerto Rico. ¿Por qué pueden lograr algo? Porque tienen ese poder de convocar y decir, vamos a sacrificar nuestra comodidad y posiblemente enfrentar consecuencias, pero como hay tanto poder en el número de personas, vamos a hacer esto. Vamos hoy a shut it down. Vamos a tumbar todo, las maestras no van a trabajar, las personas, los dock workers, las personas que están literalmente encargadas en llevar, que se lleven las exportaciones de Italia a Israel. Vamos a parar todo esto para que haya un efecto real económico, para tener un efecto en este caso. Entonces he estado pensando mucho en eso porque yo sé que hemos hecho cosas que son importantes como las marchas, las protestas, compartir cosas en las redes sociales, pero me estoy dando cuenta que cuando se trata de países con tanto poder, verdaderamente lo que tiene efecto es cuando se interrumpe la actividad económica de estos poderes. Entonces, no te tengo una respuesta aquí simple y sencilla. Lo que te puedo decir es que creo que nos tenemos que enfocar en construir ese poder colectivo, obrero, estudiantil, que verdaderamente pueda retar a los poderes. Ahí es donde yo veo que puede haber un cambio real. En cualquier otro momento te hubiera dicho más marchas, más protestas que siguen siendo importantes. Pero ahora mismo le estoy dando mucha cabeza a eso. Porque ahora mismo estoy en esa, de mirar otros países que están haciendo que funcione, cómo podemos replicar eso. No va a pasar de la noche a la mañana, pero qué acción podemos tomar hoy día para empezar a construir ese poder. Gracias. Por aquí. Y si podemos prender un poquito las luces acá para ver a la audiencia. Adelante. Buenos días. Yo soy fanático de la yo estoy suscrito a tu canal. Mi nombre es Isaí. Yo quería preguntarle sobre la energía nuclear, porque es una energía que es bastante debatido en este país. Creo que tenemos como una planta en Rincón que cerró. Mucha gente apoya la energía nuclear, tengo compañeros y amigos que apoyan la energía nuclear. Sin embargo, Puerto Rico es una isla con varios problemas, problemas de terremotos, de huracanes, de gobierno, y pues la energía nuclear puede ser buena, es una energía limpia, pero en Puerto Rico pues la cosa se ve. Y pues yo quería saber su opinión sobre la energía nuclear y si deberíamos pensar si podríamos tener ese tipo de energía o deberíamos ir exclusivamente usar energía renovable como energía solar. Ese tipo de cosas que yo digo, yo no estudio ese tema, yo no sé. Mi trabajo no es darte esa respuesta directa, sino hablar con gente como el profesor Merced y muchas otras personas y buscar diferentes opiniones de gente que lo ha estudiado para entonces decirte, presentarte un caso. O sea, esto fue lo que encontré y esto es lo que logré juntar. Así que de la energía nuclear no conozco suficiente. Yo tendría que ponerme a estudiar, a verlo, para entonces presentarte lo que encontré, pro y contra. Sé que otros periodistas lo han cubierto y este es el tipo de tema que me interesa saber. Ok, yo tengo como esta perspectiva de cosas que he escuchado por encimita y mi reto es decir, yo no quiero tener una reacción emocional por algo que escuché a alguien más decir sin yo verlo de primera mano. Así que ese es el tipo de tema que conozco mínimo, tendría que ponerme a estudiarlo para entonces compartirlo contigo. Muchas gracias. Sí, adelante. Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Soy asistente de cátedra, doy las clases de psicología aquí. Y bueno, yo te quería preguntar si piensas en el futuro entrevistar a psicólogos neurocientíficos que el enfoque de ellos es el trauma, porque creo que, por ejemplo,
los apagones tienen un aspecto profunda en cuanto a la conciencia de la población puertorriqueña. Y creo que se puede aprovechar muchas cosas si damos una luz a la gente que están enfocando en estos temas, porque con evidencia, con un lenguaje para describir el impacto que tienen estos apagones y otros aspectos coloniales, a la gente de Puerto Rico se puede pasar, o sea, legislación, o sea, que pueda ayudar a la gente aquí. ¿Qué piensas de eso? Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con temas de psicología. De hecho, leo muchos libros que tienen que ver con esto. Me interesa mucho y siempre estoy buscando cómo poder incorporar diferentes temas en mis reportajes. Por ejemplo, ahora, cuando tuvimos una entrevista recientemente con los profesores, estaba el profesor Eduardo Lugo, con quien platicamos de este tema, porque como me explica el profesor Marcel, o sea, tiene que haber muchas disciplinas involucradas, no solamente la ingeniería, para poder tocar estos temas de manera holística y completa. Así que mi respuesta para ti es que me interesa muchísimo y me interesa este tipo de conversaciones, y mi reto siempre es cómo convertir algo abstracto en algo tangible cuando hablamos del efecto psicológico, mental y emocional. Y por ejemplo, con el tema de transporte me pasó que el tema de transporte colectivo no es solamente un tema climático por las emisiones, no es solamente un tema de acceso a diferentes poblaciones, también es un tema psicológico en el sentido de cómo nos afecta, cómo nos aísla, cómo nos mete más en el individualismo y nos separa y nos cohíbe de crear comunidad, y qué efecto psicológico tiene eso. A veces no logro incluir tantos temas en algo, porque entonces si expandimos demasiado el enfoque, pues mareo a la gente y entonces no logro llevar el mensaje principal. Así que no siempre logro incorporar eso de la manera en que quiero, pero siempre voy modificando para ver cuánto puedo añadir. Gracias. Buenos días, saludos Bianca, Marcel y profesor. Tengo una preguntita, ¿verdad? Porque como todos conocemos, Puerto Rico sí es una colonia, y he escuchado este término, pero quisiera que me lo explicaran un poquito más allá de lo que han mencionado. Mi pregunta es, ¿qué es el colonialismo y por qué o cómo está relacionado a la justicia energética boricua? Pues mira, el colonialismo específicamente en temas de energía en Puerto Rico yo lo veo de la siguiente manera. Cuando tú escuchas a alguien como Donald Trump ahora mismo hablando de clean, beautiful coal, o sea, hermoso y limpio carbón que tenemos que seguir promocionando en los Estados Unidos, o que queremos dominar energéticamente al mundo, y eso es lo que significa por boca de oficiales de la administración. Lo que significa es que queremos que otros países dependan de nuestros combustibles, los que exportamos, que son el gas metano, que son el petróleo y el carbón. Pues entonces uno se tiene que preguntar, Puerto Rico como territorio, o en este caso colonia de los Estados Unidos, ¿qué libertad y soberanía tiene para decir no, eso no es lo que queremos seguir una política energética diferente a los Estados Unidos? La situación que tienes en Puerto Rico es que ahora mismo nuestros líderes se alinean muy bien con la política energética de los Estados Unidos actual, que es seguir expandiendo, en nuestro caso, el gas metano más que nada. Entonces, yo me pregunto qué soberanía tenemos en ese caso, pero también veo el colonialismo manifestarse en Puerto Rico en el sentido de que cuando hablamos de que privatizamos nuestra energía eléctrica, estamos hablando que lo hicimos con compañías de Estados Unidos y Canadá. Son compañías fuera de aquí. Por ejemplo, la compañía que ahora mismo está encargada de la generación de energía en Puerto Rico es una compañía estadounidense. Entonces se ve esa relación muy histórica de que vienen intereses económicos externos, en nuestro caso, del colonizador actual, los Estados Unidos en Puerto Rico, vienen estas compañías y tienen una relación que les favorece muchísimo económicamente, pero los resultados positivos no se ven para nuestra población. Entonces,
yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con este framing y esta conversación yo lo tengo con las personas que entrevisto. Les pregunto, ¿cuánto ustedes creen que tiene que ver el colonialismo? Porque sabemos que tenemos una clase política en Puerto Rico que toma decisiones alineadas, que no es como que le están haciendo frente y Estados Unidos le está diciendo no. Hay muchas cosas que pasan tras bastidores que no conocemos. Pero así es como yo veo que se manifiesta ese colonialismo, porque a 8 años después del huracán María, hemos visto mucho lucro de parte de ciertas compañías y no resultados positivos para la población. Ahí yo veo una relación colonial. Gracias. Gracias. De hecho, voy a hacer un anuncio. El 16 de octubre vamos a tener una actividad de COEMI del gas metano. Sí, después damos más detalles. Adelante. Buenas. Yo soy estudiante de ingeniería mecánica y mi meta es crear tecnología que empuje para un desarrollo sustentable y mejor calidad de vida. Pero eso no pasa en el aire y yo podría inventar la cura del cáncer, pero si no tengo el apoyo que necesitaría, pues las cosas no van a pasar, ¿verdad? Y necesito que si creo un producto, una tecnología, que sea implementada en la sociedad. Y hay mucho juego entre lo que están hablando de la política, entre la mentalidad de la gente, cómo se adaptan a cosas nuevas. ¿Cuál sería tu consejo para entre educar, entre presentarse y implementar nuevas soluciones? Porque el estudio, hay un montón de personas como yo que se dedican a estudiar, que se dedican a crear y hacer muchas proposiciones. Pero, ¿cómo las podemos traer al público? Porque veo muchas posibles soluciones que son excelentes, pero se quedan en el marco teórico. Tú quieres que la población pueda adoptar algunas de estas soluciones, o sea, recibir apoyo de la población en general. Para mí la clave está en la comunicación. Yo sí veo y a veces me sorprendo, de momento encuentro trabajo académico que se realiza en Puerto Rico y en otros países y yo digo, ¿por qué de esto no se está hablando? ¿Por qué yo no conocía de esto? ¿Cómo es posible que tenemos todo este trabajo increíble, pero la población en general no lo conoce? Y eso es mi trabajo y eso es lo que me encanta hacer. ¿Cómo traer esta información compleja a una manera que la gente lo pueda entender? Porque ese es el primer paso para que los convenzas, para que adopten lo que tú quieres que adopten. Entonces, sigo regresando a este tema de transporte público porque, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos una cultura muy del carro. Entonces, ¿cómo tú le presentas a la audiencia una alternativa que les parece inconveniente, molestosa, que no es a lo que están acostumbrados y lo que valoran? Y para mí eso ocurre con la comunicación, con las comparaciones, con expandir ese lente de, ok, esto es lo que tú ves. En Puerto Rico tú ves que todo el mundo tiene carro y tiene que tener carro para tener calidad de vida, pero mira cómo viven en otros países. Mira cómo la calidad de vida en este otro país, esa comparación puede ayudar muchísimo. O sea que para mí ahora mismo esa ha sido clave, buscar otros lugares donde se han implementado esas soluciones y cómo ha mejorado la vida de las personas en otros lugares. Así que comparaciones, datos, pero también, como les decía anteriormente, conectar con la historia que se está comunicando. Si te paras frente a la cámara y simplemente hablas con términos complejos, va a ser más difícil conectar. Así que yo pienso que empieza con la comunicación sencilla y accesible. Gracias. Muchas gracias. Y ya estamos acabando el tiempo, pero queremos seguir la conversación, así que si vos tomar estas preguntas antes de cerrar, porque esta parte es bien importante. Adelante. Buenos días, Bianca, y bienvenida al colegio. Mi nombre es Joana Cifredo, soy estudiante de Ciencias Políticas, soy admiradora y quisiera colaborar contigo para cubrir el tema de la comunidad transgénero de Puerto Rico y la persecución del gobierno, tanto como el gobierno local y el gobierno federal. Y nada, quisiera conectar contigo en algún momento. Claro que sí. Gracias. Un placer. Sí, buen día, Bianca. Mi nombre es Miguel, espero estar bien. Le quería preguntar exactamente porque siento que su punto de vista puede ser muy interesante, ya que usted ha investigado mucho y quería saber si a lo largo de toda esta investigación, a lo largo de los años, ha podido encontrar ciertas experiencias de vida en común a lo largo de todas nuestras generaciones de puertorriqueños. ¿Y qué tan fuertes han sido estas experiencias para formar lo que tal vez hoy conozcamos como una identidad puertorriqueña? Experiencias en común de
de la vida, sino de los problemas que hemos afrontado como sociedad y como jóvenes en este país. ¿Cómo usted ha podido ver que esto tal vez haya influido en una identidad puertorriqueña? Pues hemos pasado por muchas cosas que sí han formado cómo nos relacionamos hoy día. Una de las cosas que en algún momento discutimos que íbamos a hablar era lo que ha surgido después del huracán María, porque yo vi un cambio significativo en cómo las comunidades se apoyan y los movimientos que surgieron de eso. Así que, por darte un ejemplo, el huracán María lo que hizo fue destapar esta imagen que teníamos de que todo estaba bien en Puerto Rico, y de momento, cuando todos los sistemas colapsaron, que las comunidades se tuvieron que unir, yo creo que nos regresó a esa unidad que necesitamos. Para mí fue bien impactante porque influyó en mi trabajo, de que ahora eso es como una guía para mí, como las comunidades están llenando sus propias necesidades sin la intervención del gobierno. Y eso es bien poderoso. Entonces, para mí me cambió de perspectiva por completo, porque es a donde yo regreso para encontrar esperanza. A cómo las comunidades se apoyan. Yo digo, en el peor de los casos, como lo que vivimos después del huracán María, la gente busca maneras no solo de salvarse a sí misma, sino de apoyar a sus vecinos y a su comunidad para tener lo más básico. Y yo siempre regreso ahí. Y ahora mismo estoy pensando mucho en eso. A medida que vemos los sistemas políticos empeorar y convertirse en más restrictivos, me llama mucho la atención volver a cómo las comunidades en Puerto Rico crean ese apoyo mutuo. Sí, buenas. Ahorita el compañero había hablado, un asistente de cátedra, sobre el impacto de los apagones en la psique. Hay un trabajo bien importante de Amigues del Mar que se llama Enraizando ante la crisis climática, que es un estudio cualitativo y cuantitativo sobre la salud mental y la crisis climática. De Amigues del Mar, lo pueden buscar en internet, bien interesante. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el futuro del periodismo independiente y su difusión en una era donde, por ejemplo, ya vimos lo que pasó con Twitter, Elon Musk, y como Meta, que no solamente es Facebook e Instagram, sino es WhatsApp también, y ya yo me convencí que no estás escuchando, a mí me salieron promociones de Lyft ahora mismo. Así que, ¿cómo tú ves esa difusión en un momento donde esta gente controla básicamente lo que queremos ver, y creo que ayuda a la polarización cuando solamente recibimos, ¿verdad?, una sola manera de ver el mundo? Así que, ¿cómo ves el futuro del periodismo independiente? Esto es algo en lo que pienso mucho, porque por más que a mí me gustaría decir que soy independiente, y creo que sí tengo independencia en los temas que toco y cómo los toco, la realidad es que las plataformas en las que yo publico son plataformas corporativas con sus propios intereses, y que al final del día tienen todo el poder de cómo diseñan su algoritmo, a quién le enseñan mi contenido, y eso es bien frustrante, porque por esa espinita que hablábamos. Yo tengo esa espinita de que quiero poder buscar una manera de no estar dentro de estos sistemas que controlan al final cómo pensamos. Entonces, ¿cuál es el futuro del periodismo independiente? Yo, por el momento, sigue siendo mi mejor opción publicar en las redes sociales. Pero yo sí sueño con un futuro donde tengamos nuestras propias plataformas, que no tengamos que depender de estas corporaciones. ¿Cómo surge eso? Pues poquito a poco. Y es un proceso de mucha paciencia y a largo plazo, pero yo sí sueño con eso. Y me he estado rompiendo la cabeza también de cómo llegó a la gente directamente, sin que sea en las redes sociales, porque siento también la frustración de que no todo el mundo ve este contenido. O sea, ustedes quizás han visto mis videos, mi abuelo todavía me pregunta, ¿dónde es que puedo ver ese reportaje que tú sacaste? Entonces yo quiero llegarle a la audiencia como mi propio abuelo, pero yo sé que mi abuelo lo que ve son los canales locales, y ahí no están mis reportajes, es una narrativa completamente diferente. Así que el futuro del periodismo independiente, yo espero que lo podamos construir en colectivo, de manera que podamos seguir teniendo nuestra voz, sin depender de todos estos intereses que muchas veces se alejan de lo que tú y yo queremos. Se me acaba el tiempo, vamos a tomar estas tres preguntas. Adelante.
Hola, mi nombre es Verónica, soy estudiante de agronomía. Primero que todo, gracias por venir aquí. Es un honor estar aquí ante ustedes. Lo que llegué a pedir es un consejo, porque hay tanta información circulando en las redes sociales, en diferentes news outlets, que uno se quiere mantener consciente sobre todo lo que está pasando sin entrar en un estado de como congelamiento, porque yo por lo menos cuando yo era más chamaquita, yo estaba bien invested en todos los problemas políticos del país como internacionales, y llegó al punto que están completamente ajenos a mí. Estoy retomando nuevamente porque es importante estar aware de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué consejo tienes para mantenerse alerta de todo lo que está ocurriendo sin ese corruption? Porque, y siento, no iba a hacer la pregunta realmente porque es un consejo, pero no siempre se tiene un resource como ustedes son. Yo ahora mismo estoy ahí mismo, en sentirme abrumada de demasiada información negativa. Yo sé que hay una narrativa de que para ser una ciudadana responsable tienes que saber de todo lo que está pasando en todo momento. Y yo estoy rechazando esa narrativa porque no me sirve y porque me doy cuenta que me paraliza. Cuando yo recibo toda esa información negativa, se siente como que mis acciones no valen para nada porque no van a tener un efecto real. Así que yo estoy ahora mismo en mi proceso de enfocarme. Si yo dije que estos son los temas que quiero tocar, estos son los temas en los que me voy a enfocar. Yo no necesito saber todas las controversias porque esa es la cosa. Tú te metes en las redes sociales y el algoritmo te enseña lo que te enseña. Y de momento te estás enterando tanto de la situación energética en Puerto Rico como la última controversia de Bad Bunny, como cualquier otro chisme. Entonces es demasiada información que no necesariamente es útil para tu vida ni te ayuda a contribuir. Entonces creo que nos crea esta falsa ilusión de que pensamos que estamos contribuyendo simplemente en la medida que consumamos la información, y eso no es real. Entonces para mí es una práctica que ahora mismo estoy desarrollando de cómo me mantengo enfocada, cómo escojo mis fuentes de noticias y de información y me desconecto de ese flujo constante de información. Y yo misma no quiero añadir a eso. O sea, yo misma estoy sintiendo el cambio en mí. Yo puedo hacer un montón de videos ahora mismo de las situaciones actuales, pero siempre me pregunto cómo aporto a la conversación y cómo no soy parte del problema de mantenerte adicta a estas redes sociales scrolleando sin que te sirva de nada. Entonces yo estoy en el proceso de desconectarme, o sea, más y más estoy alejándome de las redes sociales porque me doy cuenta que no me hace sentir bien, que me roba tiempo, paz y energía y no me permite hacer el trabajo que verdaderamente siento que aporta algo. Mi recomendación es que protejan su tiempo y su energía, que les repito, es lo más valioso que ustedes tienen. Hay un motivo de lucro en mantenerlos ustedes sintiéndose abrumados, consumiendo demasiada información. Y va a tener el efecto contrario a aportar. Lo que va a hacer es que los van a aislar más, van a estar más en sus cuartos apartados de la gente que está trabajando las soluciones. Escojan 1 o 2 temas que les apasionan, en los que ustedes pueden contribuir. Escojan sus fuentes de información para esos temas y poquito a poco tomen acciones y busquen las comunidades que están trabajando esos temas ya en Puerto Rico. Especialmente en el área oeste yo me sorprendo. Hay muchos grupos comunitarios trabajando estos temas. Busquen su comunidad, escojan 1 o 2 temas y no permitan que estos modelos de algoritmo le ocupen tanto espacio en la mente para que verdaderamente sientan que puedan aportar. Gracias. Buenos días, mi nombre es Joami, soy estudiante de maestría en horticultura. No me dio tiempo de construir bien la pregunta. Sé que ya has hecho videos con George Félix, quien es mi mentor, y además también pues has llevado lo que es el tema de la agricultura. Pero nada, es más buscando cómo se puede llevar esta información acerca de lo que es la agricultura, la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria aquí en Puerto Rico, que sí puedo, dentro del grupo de gente en el que estoy, sé que conocen, no sé si el grupo de gente que esté aquí conoce lo que es la soberanía y seguridad alimentaria, pero ¿cómo llevarías esa información a gran escala? Es literalmente lo que intento hacer a cada rato, porque es un tema que me apasiona mucho. Siempre
que voy a tocar un tema, regreso a esto de la soberanía alimentaria, porque si no tenemos lo más básico, que es cómo alimentarnos, cómo vamos a tener el poder de hacer frente a todos estos sistemas. Creo que todas esas conversaciones terminan en lo mismo. Podemos rebelarnos y podemos decir, ya no queremos esto más, pero si tú no controlas tu flujo de comida, te controla. O sea, el día de mañana, si aquí dejan de llegar los barcos, no tenemos comida, entonces no sobrevivimos. Eso es un control absoluto sobre tu vida cuando otro controla tu flujo de comida. Así que por eso es tan importante para mí ese tema. Y por eso siempre trato de regresar a él. Recientemente, cuando estaba hablando de la militarización de Puerto Rico, las protestas que hay en contra de esto, regreso al tema de esta soberanía alimentaria. Así que yo creo que hay una manera de conectar muchos temas a eso. Hice un reportaje de soberanía alimentaria este año, a principios de año, donde traté de explicarlo en ese contexto. No es simplemente algo trendy o una pasión o divertido, se trata literalmente de nuestra vida y nuestro poder. Entonces mis conversaciones con las personas que están trabajando la soberanía alimentaria día a día, literalmente con las manos en la tierra y enseñándole a otra gente cómo sembrar, mi pregunta era eso: ¿por qué sembrar es resistencia? ¿Por qué es poder? Y entonces escuchar de esas personas y poder llevarle a una audiencia más grande es lo que me hace feliz, porque yo digo, estas personas están teniendo estas conversaciones todos los días, en sus círculos, con otros agricultores. ¿Cómo entonces llevamos esa conversación a otras personas que piensan que todo está bien porque van al supermercado y compran lo que necesitan y ya? ¿Cómo entonces les alertamos de que hay un problema real y cómo le hablamos de las soluciones y cómo le presentamos la esperanza de esto tan hermoso, de estas comunidades que lo están haciendo día a día? O sea, ese es el trabajo, no es glamuroso, no es un espectáculo, es simplemente el día a día, el tú arar la tierra, poner la semilla y verla crecer poco a poco. Yo estoy conectando más y más con esas cosas reales que requieren mucha paciencia y estoy tratando de comunicar ese proceso a la vez que yo misma lo vivo. Gracias. La última pregunta. Adelante. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Mi nombre es Moisés, también soy estudiante de Ingeniería Mecánica con Valeria segundo año. Y una de las cosas que incluso he hablado con mi compañera es esta idea que tenemos muchos estudiantes de ingeniería de contra cuando terminemos de estudiar, ¿a dónde nos vamos a trabajar? ¿Dónde ganamos más chavos? ¿Dónde ganamos más dinero? ¿Cómo nos sustentamos? Y muchos llegamos a esta carrera por ese sueño de cómo sustentarnos económicamente porque, por ejemplo, en mi caso, estudiar en San Juan no era accesible. Estudiar ingeniería era más barato que estudiar artes, estudiar comunicaciones. Wow, ok, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo desde mi posición puedo impactar a la comunidad? Y enfocando a la pregunta, ¿cómo nosotros como ahora estudiantes de ingeniería, en mi caso ya me encanta y veo cómo usarla para solucionar cosas, podemos quedarnos aquí y podemos, esto no solo para mí, pero para todos los que estudian carreras que dicen que tenemos que irnos a otro sitio para ganar bien? ¿Cómo podemos usar nuestros talentos? No solamente ya como graduados, pero como estudiantes desde ahora para impactar a la comunidad de lo que usted ha visto en su experiencia. Pues mira, en mi caso, yo pienso mucho en esto porque yo, como les decía anteriormente, tenía esa mentalidad. Cuando yo estaba en Estados Unidos y quería regresar a Puerto Rico, yo decía, pero es que esos canales ya están llenos, ya tienen las reporteras que necesitan, y a menos que yo conozca a alguien ahí y cuánto me van a pagar, y no veía un camino real para regresar a Puerto Rico porque lo estaba viendo dentro de las estructuras que ya existen. Tuve que ponerme a pensar cómo crear algo nuevo, cómo crear mi espacio en vez de tratar de encajar en uno que ya existe. Eso no es tan fácil en todas las profesiones. O sea, yo lo puedo hacer porque es periodismo, yo puedo comunicar desde donde sea. Por eso se me hace difícil darte una respuesta específica para lo que tú estás estudiando, pero te puedo decir en términos más generales que yo sí siento mucha esperanza en lo que se está creando de diferentes disciplinas en el modelo cooperativo. Es algo que estoy aprendiendo todavía, pero he visto algunos ejemplos. O sea, en Puerto Rico hay una cooperativa de energía eléctrica que hace trabajo en Puerto Rico con un modelo cooperativo. Eso me da muchísima esperanza. Hay una cooperativa de ebanistería que dijeron, en vez de esperar, mira, me gradué y sé hacer esto, en vez de esperar que venga una compañía que cree mi empleo, dijeron, yo lo hago, tú lo haces, tú también, pues vamos a crear una cooperativa, un modelo justo, que sea sostenible, que podamos hacer en Puerto Rico. Y no recuerdo el pueblo, pero está en un pueblo del centro de Puerto Rico, y crearon una cooperativa y crearon su empleo. Yo creo que hay maneras
de imaginar lo que queremos sin sentir de que alguien más tiene que venir a crear esas oportunidades. Entonces creo que eso existe. Para mí no fue solamente ser reportero y que alguien me contratara, es como creo el ambiente para trabajar como yo quiero trabajar. Así que lo mejor que puedo hacer es invitarles a imaginar, porque es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Cómo podemos imaginar esos espacios y conectar con gente que está creando esas oportunidades. Entonces, por ejemplo, en mi podcast, eso fue lo que intenté hacer. Hablar con personas que conocen de eso y decir, ok, dame los recursos. ¿A dónde la gente tiene que ir? A tal página. Tienen que hablar con fulanito, comunícate con fulano para preguntarle cómo ustedes lo hicieron y cómo yo puedo crear eso en mi espacio, en mi comunidad, para mi disciplina. Muchas gracias.